estimados estudiantes? Bienvenidos a un video más. En este episodio de cálculo integral vamos a hablar acerca de las fracciones parciales. El método de integración de fracciones parciales es un método que me permite integrar expresiones racionales. Recordemos que las expresiones racionales o las funciones racionales son aquellas funciones que se obtienen al dividir un polinomio entre otro polinomio. Sin embargo, cuando aplicamos la técnica de integración para esta clase de integrales, bueno, hay una serie de técnicas o de estrategias que se pueden seguir. En este caso, en este video vamos a hablar acerca de los factores lineales distintos. Entonces, para entrar en materia, pues vamos a considerar el ejemplo o el ejercicio que vamos a explicar en este episodio, en este video. Bien, ¿a qué me refiero con los factores lineales distintos? Bueno, vamos a considerar lo siguiente. Primero, vamos a intentar integrar la expresión 5x menos 3 entre x cuadrada menos 2x menos 3. Así. Entonces, si queremos hacer la integral de esta expresión, pues claramente no podemos emplear el método de sustitución de potencias. Por ejemplo, la integral que dice u a la n de u igual que u a la n más 1 entre n más 1 más c no se puede aplicar para resolver esta integral, porque si elegimos u igual que x cuadrada menos 2x menos 3, pues claramente du va a ser distinto de la parte que aparece en la parte superior. Es decir, si tú calculas du, esto te va a dar 2x menos 2 de x. Y cuando hagamos la sustitución, pues no voy a poder cancelar el factor 5x menos 3 que aparece en la parte superior. Entonces, ¿cómo podemos solventar este problema y poder integrar la expresión? La clave está en el método de integración de fracciones parciales. Y para ello, yo tengo que separar esta fracción en fracciones simples. Hay que recordar que esta es una fracción propia. Una fracción propia es aquella donde el numerador es de mayor grado que el denominador. Entonces, es importante reconocer esto, porque esto, fracción propia, es el tipo de integrales que vamos a estar resolviendo con este método que te voy a explicar en este video. Ahora, la segunda característica que voy a analizar en este video es qué pasa una vez que sabemos que es una fracción propia. Entonces, ¿qué pasa con el denominador? Bueno, lo que debe cumplir el denominador es que se pueda factorizar. Factorizable. Tiene que ser un término o una expresión, tiene que ser una expresión cuadrática o una expresión cúbica, no sé el grado que sea, pero que tiene que ser factorizable, y en este sentido tiene que ser factorizable en términos de factores lineales de la forma x menos rn, vamos a llamarlo, ¿ok? Donde acuérdate que el rn pues básicamente es un número real, o sea, tiene que ser factorizable en el conjunto de los números reales. Por lo tanto, quiere decir que esta expresión tendríamos que ser capaz de factorizarla de alguna manera. Entonces, esa es la clase de integrales que vamos a estar resolviendo con este método que te voy a explicar aquí. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a proceder? Primero, el primer paso es verificar que es una fracción impropia, no es una fracción propia, y justamente es una fracción propia. Segundo paso es verificar que el denominador se puede factorizar en factores lineales. Entonces, para eso tienes que aplicar algún método de factorización o aplicar la fórmula general. Si se puede factorizar directamente, pues háganlo. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a buscar dos factores. Vamos a hacer la factorización. Déjenme anotarlo aquí. Vamos a evaluar o factorizar. Vamos a factorizar x cuadrada menos 2x menos 3. Bien, entonces, ¿cómo voy a poder factorizar esta expresión? Bueno, la clave está en encontrar dos factores cuyo producto me dé menos 3 y cuya suma me dé menos 2. Pues claramente hay varias combinaciones. Entre los factores de menos 3 obviamente tenemos al 1 y al 3, pero habría que hacer las combinaciones con los signos adecuados. Por ejemplo, 3 positivo con 1 positivo con 3 positivo no me da menos 3, menos 1 con 3 positivo me da menos 3, etcétera, ¿no? Entonces, de todas las combinaciones posibles, la única combinación que me permite conseguir o construir el término menos 3 y el factor menos 2 es la siguiente. X cuadrada menos 2x menos 3 tendría que ser igual que x más 1 por x menos 3. Así.
Si verificamos la operación, x por x me da x cuadrada, x por menos 3 me da menos 3x, 1 por x me da x y 1 por menos 3 me da menos 3. Si agrupamos todo, lo voy a anotar aquí en la parte de abajo para verificarlo, x cuadrada menos 3x más x menos 3. Y si agrupamos todo me queda x cuadrada menos 2x menos 3, que es justamente lo que estábamos esperando. Entonces, una vez que ya tenemos la factorización, que es esta expresión que estamos aquí, que acabamos de construir, esta es la expresión factorizada, la voy a poner aquí en la parte de arriba. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de separar el integrando de la expresión que quiero resolver empleando esta fórmula, ¿sale? Empleando esta factorización. Y aquí viene la parte central del método de integración por fracciones parciales. Primero, voy a tomar exclusivamente el integrando, es decir, esta parte de aquí. Nada más me voy a centrar en esa parte, ¿sale? Entonces lo voy a anotar aquí abajo, lo vamos a poner en color azul para diferenciarlo. Y voy a poner 5x menos 3 entre x cuadrada menos 2x menos 3. Bien, factorizada la expresión se ve de la siguiente manera. X más 1 en el denominador por x menos 3. Y en el numerador voy a colocar 5x menos 3. Bien, una fracción escrita así se puede separar en fracciones más simples donde el denominador sea un factor lineal, no un factor cuadrático. ¿Cómo lo voy a hacer? Cuando los factores lineales son distintos, como lo es en este caso, entonces voy a colocar una fracción por cada uno de estos factores lineales y en el denominador de cada una de esas fracciones vamos a colocar cada uno de los factores que están aquí indicados. Por ejemplo, voy a poner x más 1 en el primero y x menos 3 en el segundo. Ahora, una vez que ya hice esto, lo que vamos a hacer es, en la parte de arriba, en el numerador, voy a colocar dos constantes que desconozco. Voy a colocar en su lugar a y b. ¿Por qué? Porque esos números no los conozco todavía. Yo tengo que hacer un cálculo para poder determinar el valor de estas constantes que cuando haga la operación de la suma de estas dos fracciones me reconstruya completamente esta fracción que yo tenía de este lado. Bien, entonces en este proceso lo que sigue, una vez que ya hice esta separación de las fracciones, es aplicar la suma de ellas, hacer la suma de ellas, porque lo que me dé como resultado la suma de estas fracciones tiene que ser igual a esto de acá. Entonces vamos a hacerlo. Del lado derecho, si hacemos la suma de fracciones, bueno, vamos a multiplicar fracciones, vamos a sumar fracciones como tradicionalmente sabemos sumarlas. Multiplicamos los denominadores, me va a quedar x más 1 por x menos 3, y luego multiplicamos cruzado, a por x menos 3 más b por x más 1, de esta forma. Ahora, si te das cuenta, del lado derecho, pues puedo desarrollar la expresión que está aquí indicada. Vamos a desarrollar la expresión. A por x me va a quedar ax, a por menos 3 me queda 3a, más b por x me queda bx, y b por 1 me queda b. Y en la parte de abajo tengo x más 1 por x menos 3. Ahora, si te das cuenta, tenemos términos semejantes del lado derecho en el numerador que se pueden agrupar, ¿verdad? En el denominador tengo exactamente la misma expresión que teníamos de este lado. Entonces, el numerador de la fracción que se encuentra al lado izquierdo tiene que ser exactamente igual que el numerador que se encuentra de este lado. Entonces, si hacemos eso, vamos a copiar esta parte de aquí porque esa parte va a ser importante. Me la voy a llevar a otra página y la voy a colocar de este lado. Entonces, esa expresión 5x menos 3 que venía del numerador de la expresión original tiene que ser lo mismo que toda esta expresión que está aquí. Vamos a copiarla y me la voy a llevar para acá. Muy bien, entonces la vamos a colocar aquí. Eso significa que tengo una ecuación que comparar. Vamos a comparar estas dos expresiones. La que está al lado izquierdo venía de la fracción original y la que está al lado derecho la construimos nosotros con esos coeficientes indeterminados. Si agrupamos coeficientes del lado derecho, tengo ax y bx, los puedo agrupar como a más b por x y después menos 3a más b. Y del lado izquierdo tengo 5x menos 3. Te vas a dar cuenta que la única forma en la que esta ecuación puede ser una identidad es si comparamos los coeficientes de cada término. Es decir, de aquí yo puedo concluir lo siguiente. Primero, puedo concluir que a más b
tiene que ser igual al coeficiente de la x del lado izquierdo. Entonces, a más b tiene que ser igual que 5. Únicamente el 5. La x pues ya es común para ambos términos, ¿verdad? Entonces, de manera similar, el número independiente, o sea, el término independiente, tiene que ser igual a los términos independientes que se encuentran del lado derecho. Y eso me lleva a menos 3a más b igual a menos 3. Este es el objetivo que estamos buscando. Esto es un sistema de dos ecuaciones por dos incógnitas que hay que resolver para poder determinar el valor de a y de b. Podemos resolver este sistema por cualquier método de solución de sistemas de ecuaciones. En mi caso, voy a aplicar el método de sumas y restas. Para cancelar, voy a cancelar el término a. Multiplicamos la primera ecuación por 3, así que el sistema se va a transformar en 3a más 3b igual a 15. Copio la ecuación número 2 directamente aquí en la parte de abajo, más b igual a menos 3, y luego voy a proceder a sumar las dos ecuaciones. Se cancela este con este y me va a quedar 4b, y del otro lado me va a quedar 15 menos 3, que me va a dar un 12, y por lo tanto b va a ser igual a 12 entre 4 y b sería 3. Entonces ya sabemos que b vale 3. Ahora me falta calcular el valor de a. Ahora, para calcular el valor de a necesito cancelar las b's. Lo que yo puedo hacer es multiplicar la ecuación 2 por menos 1. Lo voy a poner de este lado. Entonces la ecuación 2 vamos a multiplicarla por menos 1. La ecuación 1 la paso igual. Entonces a más b igual a 5. Y la ecuación 2 la voy a multiplicar por menos 1, me queda 3a positivo, menos b igual que 3 positivo. Y luego sumamos las dos ecuaciones. A más 3a me queda 4a, b con b se va a cancelar y me va a quedar 5 más 3, que vale 8. Por lo tanto, a es igual que 8 entre 4, así que a vale 2. Y con eso hemos encontrado los coeficientes, los valores de los coeficientes a y b. Si nos regresamos a la distribución o a la separación de las fracciones que habíamos hecho originalmente, entonces aquí en esta parte, pues claramente este coeficiente a vamos a tener que sustituirlo por el valor que acabamos de calcular. Entonces en su lugar voy a colocar que a vale 2. Aquí vamos a poner 2, y en el lado del coeficiente de b vamos a colocar el valor que acabamos de calcular, que es en mi caso 3. Bien, aquí está. B vale 3 y A vale 2. Entonces hemos sustituido sus valores, y ahora bueno, puedo quitar toda esta parte de aquí, ya no la necesito porque ya hicimos este proceso, y por lo tanto ya tenemos que 5x menos 3 entre x cuadrada menos 2x menos 3 es lo mismo que 2 entre x más 1 más 3 entre x menos 3. Bien, ahora la parte interesante viene aquí, porque aquí lo único que hemos hecho es reescribir la fracción propia, esta fracción, en dos fracciones más simples, más sencillas, donde el denominador es un factor lineal, no un factor cuadrático como acá. Así que vamos a retomar la integral. Este sería el siguiente paso. La integral de 5x menos 3 sobre x cuadrada menos 2x menos 3 de x, pues es exactamente lo mismo que la integral de estos dos términos que están acá arriba. O sea, 2 entre x más 1 más 3 entre x menos 3 de x. Y eso significa que hemos transformado la integral, que era una integral única de un solo término, en dos integrales independientes. Ahora tendríamos que realizar estas dos integrales independientes. Muy bien, vamos a hacer esas dos integrales. Muy bien, en la parte superior de esta página tenemos las integrales que queríamos calcular, ¿verdad? Pero para poder evaluar esas integrales necesito una fórmula de integración. Y para ello voy a recurrir a esta expresión, la integral de du entre u. De tus formularios de cálculo integral, pues has de recordar que la integral de du entre u es logaritmo natural de u más una constante de integración. Y eso significa que tienes que aplicar pues la sustitución adecuada en cada una de los dos integrales que hay que resolver del lado superior, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, voy a aplicar la integral para una expresión un tanto genérica. O sea, imagínate que quiero integrar
una expresión como esta, dx entre ax más b. ¿Por qué? Pues porque ax más b se parece mucho a esto y a esto, ¿verdad? Bueno, incluso podríamos dejar en la parte superior aquí una constante diferente. Por ejemplo, vamos a dejarlo de esta manera. Voy a poner a de x, bx más c, para que sea como una expresión lo más general posible. Y la idea es poder integrar esta expresión usando la fórmula que está aquí en la parte de arriba. Entonces, si quiero integrar esta expresión, a, b y c son constantes, para poderlas transformar como un 2, un 1 y un 1, o un 3, un 1 y un menos 3, dependiendo del caso particular. Entonces digamos que este es como el caso más general de este tipo de integrales. Bien, vamos a hacer la sustitución y en este caso u pues va a ser igual que, pues el denominador tiene que ser el denominador de la fracción de arriba. Entonces u tiene que ser bx más c. Si yo calculo u', la derivada de esta expresión de aquí te va a quedar b únicamente, porque b es una constante y c también es una constante, pero b está multiplicando a la x. De aquí yo sé entonces que du va a ser igual que u', que vale b, por dx. Y por lo tanto, yo puedo despejar dx y decir que dx vale du entre b. Ahora, si tomamos esta expresión y hacemos la sustitución de esta expresión que está aquí en color naranja, bueno, lo que me va a quedar es la integral de a por dx, pero dx será du entre b, así, todo entre bx más c, pero bx más c dijimos que era u. Entonces, a entre b, aquí hay que poner un 1 debajo y vamos a hacer la multiplicación, a de u entre b y todo entre u. Y este coeficiente a entre b es un factor que yo puedo sacar de la integral. Lo vamos a colocar en la parte de afuera, a entre b por du entre u. Así que me queda esta integral du entre u que ya se parece a la expresión que está acá en la parte de arriba. Por lo tanto, la integral de esto sería a entre b por el logaritmo natural de u más la constante de integración, ¿verdad? Ok, entonces, dicho todo esto, quiere decir que el resultado de esta integral, vamos a borrar esto para hacer un poquito de espacio aquí, el resultado de esta integral sería a entre b por el logaritmo natural, y ahí recordemos que u era bx más c, más una constante de integración, que bueno, estoy utilizando la letra c, así que para no confundirme con la c que viene de aquí abajo voy a poner k, o sea, k es una constante de integración arbitraria, ¿no? que sale del proceso de integración. Así que esta formulita que está aquí es la que yo voy a necesitar para evaluar cada uno de los dos términos que están acá arriba. Así que ahorramos un poquito el tiempo y ya obtuvimos la fórmula general. Muy bien, entonces vamos a quitar todo esto. Esto ya no es necesario por el momento, era parte del proceso para poder obtener cada una de estas dos integrales. O sea, esto que hicimos lo tendrías que haber hecho dos veces, pero ya te estoy proporcionando la fórmula. Entonces esta formulita que está acá la vamos a necesitar para resolver los casos que vienen en la parte de arriba. Voy a anotar la fórmula la voy a dejar aquí al ladito. Ahí está, y vamos a usarla para hacer la integral de la parte de arriba, la parte que se encuentra en color blanco. Lo voy a poner aquí abajo. Entonces, la integral de 2 entre x más 1. Bueno, en este caso simplemente tenemos que hacer la sustitución adecuada. 2 sería a, 1 sería b y c sería 1. Así que el primer término, la primera integral, sale directamente de aquí. Me va a quedar a vale 2 entre b, que vale 1, por logaritmo natural de bx más c, que es la parte de abajo del denominador, x más 1, más la constante de integración, pero falta una integral más que realizar, así que la voy a agregar hasta el final. Luego, más, y hacemos lo mismo pero con el segundo término, usando esta misma sustitución. Entonces ahora en este caso a vale 3, ¿verdad? Vale 3, entre b vale 1, por logaritmo natural, abro la llave de valor absoluto, bx más c, que en este caso es x menos 3, y ahora sí vamos a agregar una única constante de integración por las dos constantes que salieron. Ahora acuérdate que estas divisiones aquí no es necesario escribirlas, 2 entre 1 y 3 entre 1 se pueden simplificar y simplemente vamos a dejar 2 aquí y por otro lado 3 de este lado. Bien, y este sería el resultado de la integral. Hasta ahí tendríamos que llegar o ser capaces de llegar, ¿no? Entonces, bueno,
con eso concluimos esta técnica de integración. Entonces recuerda, primer paso, vamos a hacer como una recapitulación de lo que hicimos. El primer paso fue darte cuenta que la expresión que quieres integrar es una fracción propia, es decir, el numerador es de mayor grado que el denominador. Segundo paso, darte cuenta si se puede factorizar el denominador en términos de factores lineales. Bien, segundo paso. Tercer paso, tienes que distribuir la fracción o separar la fracción en dos fracciones más simples donde cada factor lineal se va a encontrar como denominador de una de las fracciones. Si es de grado 3, pues van a aparecer 3 fracciones de este lado, ¿verdad? Y después vamos a colocar constantes determinadas en el numerador. El siguiente paso consiste en hacer la suma de esas fracciones para poder conformar un sistema de ecuaciones, y hay que resolver ese sistema de ecuaciones. Una vez que tengamos el sistema de ecuaciones, regresamos a las fracciones que teníamos separadas y entonces formulamos la integral en términos de las fracciones individuales que propusimos. Y finalmente lo que tenemos que hacer es pues aplicar la fórmula para cada uno de los factores lineales que se encuentran en cada uno de los términos que vayan a surgir, y escribimos la solución general de la integral que estamos buscando. Muy bien, aquí llegamos al final de este video. Espero pues te sirva, sea sencillo de comprender. En las siguientes entregas veremos otros casos distintos también que se pueden aplicar o que se pueden integrar por este método de fracciones parciales, pero faltan dos casos más por analizar. El siguiente caso tendría que ser qué ocurre cuando este factor tiene factores lineales repetidos, es decir, factores de mayor grado que 1, que se repitan, o qué sucede en el caso en el que esta expresión tenga factores que no se pueden reducir. ¿Ven? Entonces vamos a analizar esos casos en los siguientes videos. Espero pues hasta aquí hayas comprendido bien la metodología. Pausa el video en cualquier momento, haz tus anotaciones, y en caso de que tengas preguntas puedes dejarlas en los comentarios o nos vemos en nuestra próxima entrega. Hasta luego.